Imaginemos por un momento que la muerte no es el fin de todo, sino solo un pasaje. Así veía el Padre Pío la vida después de la muerte, como un umbral entre dos mundos donde el amor sigue fluyendo, incluso cuando ya no podemos ver quién se ha ido. Para él, nuestras oraciones, misas y sacrificios no son gestos vacíos, sino puentes invisibles que cruzan el tiempo y llegan a quienes ya no están entre nosotros. El Padre Pío solía decir que si pudiéramos ver el poder de una sola oración por los difuntos, nunca dejaríamos de orar. No fue un consuelo simbólico, sino una fuerza real, capaz de mover montañas en el mundo espiritual. Una noche, en San Giovanni Rotondo, un fraile fue testigo de algo que cambiaría su comprensión de la oración. Mientras ordenaba la iglesia después de la misa, vio al Padre Pío inmóvil ante el altar, moviendo los labios en silencio. Pasó el tiempo y el santo permaneció allí, como si estuviera en otro lugar. Cuando finalmente se levantó, su rostro estaba bañado en lágrimas. Cuando se le preguntó, respondió con calma: no pasó nada triste, hijo mío. Algo hermoso. Un alma acaba de entrar al paraíso. Luego dijo que, durante su oración, una suave luz dorada apareció ante él, revelando el rostro de un hombre desconocido. El hombre pareció despertar de un largo sueño, aliviado, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. El Padre Pío explicó que esa liberación fue posible gracias a un rosario rezado por la hija del difunto, quien no tenía idea de lo cerca que estaba de la luz eterna. A partir de ese momento, el Padre Pío empezó a hablar de la oración por los muertos como una llave que abre las puertas del purgatorio, no por la fuerza, sino por el amor. Las almas no pueden orar por sí mismas, dijo, pero el amor nunca deja de interceder, y ese amor se convierte en su propio aliento. Comparó las almas purificadoras con personas que se encuentran en la oscuridad, mirando una luz lejana. Saben hacia dónde van, pero necesitan atravesar la sombra de su propia purificación. Nuestras oraciones acortan este camino, como si fueran pasos hacia la luz. En sus cartas, el Padre Pío describió cómo a menudo veía almas pidiendo ayuda durante sus oraciones. No parecían asustar, sino débiles chispas en la penumbra, suplicando: acuérdate de mí. Algunos llegaron llorando, otros en silencio, pero todos tenían el mismo pedido. Creía que Dios permitía que estos encuentros no perturbaran a los vivos sino que despertaran la compasión. Las almas que sufren son nuestra familia, dijo. Cuando oramos por ellos, nos convertimos en sus manos, su voz, su fuerza. Un episodio de la década de 1920 ilustra bien esta creencia. El Padre Pío estaba en su celda cuando un fraile, intrigado, llamó a la puerta. «Padre, ¿con quién estás hablando?» El Padre Pío respondió: «No estoy hablando conmigo mismo. Estoy hablando con un alma». El fraile, confundido, escuchó la explicación. Era un monje que había muerto en aquel monasterio más de 200 años antes y aún permanecía en el purgatorio, por falta de oraciones suficientes. Al día siguiente, el Padre Pío celebró una misa por esa alma. Luego anunció: «Ya está en el cielo». Y añadió algo que nunca se olvidará: cuando rezamos por los muertos, sienten como si una luz los envolviera. Transforma el aire que respiran. Para el Padre Pío, las almas en proceso de purificación no estaban lejos. Habitaron el mismo amor que nos rodea y, muchas veces, caminaron a nuestro lado, esperando una oración que pudiera completar lo que no podían lograr solos. Vio el purgatorio no como un castigo, sino como un proceso de purificación, donde el amor elimina las últimas marcas del egoísmo para que el alma pueda soportar el esplendor de Dios. Cuando rezamos por los difuntos, nuestras oraciones se vuelven parte de este proceso, como si el fuego de la misericordia se intensificara con nuestro amor. Es como ayudar a alguien atrapado detrás de un velo, dijo. Él ve la luz, pero no puede alcanzarla solo. Nuestra oración rasga este velo, hilo a hilo, hasta que pueda cruzar. El Padre Pío enseñó que cada oración, por pequeña que sea, tiene valor. Un simple Ave María, ofrecido con amor, puede elevar un alma más que 1000 oraciones dichas sin devoción. No es la duración de la oración lo que importa, afirmó, sino el amor que la acompaña. Quienes vivieron con él fueron testigos de su dedicación, pasaba noches en oración, murmurando los nombres de los difuntos como si les hablara directamente. Cuando alguien le preguntó si no descansaba, respondió: «Ya habrá tiempo para descansar cuando todos mis hijos espirituales estén en el cielo». Para él,
Cada misa celebrada con intención por los difuntos era como una antorcha arrojada a las tinieblas del purgatorio. Las almas se reunieron a su alrededor, como viajeros alrededor de un fuego, disfrutando de su luz y acercándose a Dios. El Padre Pío también explicó que orar por los difuntos traía bendiciones a los vivos. Cuando oras por ellos, ellos oran por ti, dijo. La gratitud se convirtió en su nuevo lenguaje. Llamó a este intercambio la circulación de la gracia, una economía divina donde no se pierde ningún amor. Las oraciones que ofrecemos hoy por los muertos volverán a nosotros mañana, multiplicadas por la misericordia. Las almas que liberemos nos recordarán cuando necesitemos luz. Una vez, una mujer acudió al Padre Pío, desesperada por la repentina muerte de su hijo. ¿Está en el cielo?, preguntó. El santo la miró con ternura y respondió, no está lejos. Tus oraciones están construyendo su escalera. La mujer comenzó a llorar y el Padre Pío continuó, no lo apresures con tu dolor, levántalo con tu amor. Cada oración es un paso. Un día os encontraréis en la cima. El Padre Pío recordaba que el purgatorio no es un lugar lejano, sino cercano, como una dimensión más del mismo mundo. Los muertos no se han ido, decía. Están en las manos de Dios, y sus manos todavía pueden alcanzarlos. Describió el purgatorio como un espacio de anhelo, donde las almas no están desesperadas, sino llenas de deseo, no de escape, sino de perfección. Solo quieren ser lo suficientemente puros para amar a Dios sin distancia. Ahí es donde entran nuestras oraciones, como puentes de misericordia que las llevan hacia adelante. Para él, todo esto no era una teoría abstracta. Vio los efectos concretos. Después de cada misa ofrecida por los difuntos, a veces sentía que el aire se volvía más ligero, como si algo invisible se hubiera movido. Lo llamó la alegría de la liberación. No es imaginación, aseguró. Cuando un alma entra al cielo, la tierra lo siente, porque el amor ha cumplido su obra. El Padre Pío decía que lo que sucede cuando rezamos por los muertos no es un misterio reservado solo a los místicos. Es una ley del amor, lo que damos regresa, lo que elevamos nos eleva. Para él, la oración por los difuntos no fue un acto unilateral, sino un intercambio, una circulación de misericordia que comienza en un corazón y resuena por la eternidad. Cada alma a la que ayudamos a través del purgatorio se convierte, según sus palabras, en una amiga para toda la vida y para siempre. Puede que no nos conozcan en la tierra, pero en el cielo, su gratitud nos acompañará. El Padre Pío insistió en que, en el cielo, nos reconocerían. Una vez dijo, cuando lleguemos, correrán a nuestro encuentro. Dirán, tu oración me abrió la puerta. No se trataba de sentimentalismo. Era una convicción forjada a partir de lo que él mismo había presenciado. Una noche, mientras oraba en el coro, de repente se detuvo y se volvió hacia el espacio vacío de la iglesia. Un joven fraile, intrigado, le preguntó qué estaba mirando. El Padre Pío respondió, ¿no las ves? Las almas del purgatorio. Vinieron a agradecernos. El fraile no vio nada, pero el santo describió la visión más tarde, parecían personas emergiendo de la sombra, rostros transfigurados por la esperanza. Permanecieron en silencio, pero su gratitud flotaba en el aire como un perfume. Dijo que esto sucedía con frecuencia, las almas se acercaban a los vivos movidas de gratitud, especialmente cuando se ofrecía una misa por ellas. Ellos no olvidan, dijo, aman más intensamente que nosotros. Para él, las almas del purgatorio tenían una visión más clara del amor de Dios que los vivos. No ardían por castigo, explicó, sino por deseo, el deseo de purificación, de ver a Dios plenamente, de amar sin mancha. Nuestras oraciones, dijo, no fuerzan la mano de Dios, pero fortalecen el deseo de estas almas. Dan valor a quienes temen, alivio a quienes se sienten agotados. Los comparó con alguien que vuelve a aprender a caminar después de una lesión, pueden pararse, pero no con firmeza, se mueven, pero lentamente. Nuestra oración es el brazo en el que se apoyan. Una de las experiencias más memorables del Padre Pío ocurrió durante la misa en una mañana de invierno. La niebla helada envolvía el exterior y la iglesia, iluminada solo por velas, parecía sumergida en la penumbra. Cuando levantó la hostia, su mirada estaba fija en algo invisible para los demás. Su rostro no expresaba miedo, sino asombro. Después de la celebración, un fraile preguntó qué había visto. El Padre Pío respondió,
una multitud de almas que se elevan como pájaros en la luz. El fraile preguntó qué los había liberado. El amor ofrecido hoy en el altar, explicó, no solo el mío, sino el de todos los que oraron. Para él, cuando ofrecemos una misa u oraciones por los muertos, el efecto se extiende mucho más allá del alma que nombramos. Es como un fuego que calienta a más de un viajero. En otro testimonio registrado por sus hijos espirituales, el Padre Pío habló de una visión en la que el purgatorio no parecía una cueva o una prisión, sino un vasto paisaje bañado por un suave crepúsculo. Las almas caminaron lentamente hacia un horizonte lejano, donde brillaba la luz. Algunos, sin embargo, avanzaron más rápido, eran aquellos por quienes la gente oraba. Se movían con alivio, dijo, como si el peso sobre sus hombros se hubiera vuelto más ligero. Repitió incansablemente, ninguna oración es en vano. Ni siquiera los que olvidamos después de susurrar. Ni siquiera los que oraban con la mente distraída. Ni las pronunciadas por quienes se sienten indignos. Dios usa cada fragmento de amor sincero, afirmaba, como combustible para el viaje de otra alma. La compasión del Padre Pío por los difuntos marcó el ritmo de todo su día. Rezaba por los muertos al amanecer, al mediodía, después de las comidas, antes de irse a dormir. Una vez le dije a un fraile, cuando me levanto, rezo por los que murieron solos. Cuando como, rezo por los que tenían hambre. Cuando duermo, rezo por los que esperan en la oscuridad. Viví con la constante conciencia de que los muertos no están lejos. Están cerca, dijo, porque el amor está cerca. Una de sus hijas espirituales le preguntó una vez si debía seguir orando por su marido, que había muerto muchos años antes. Se preguntó si tal vez ya no estaba en el cielo. El Padre Pío la miró con ternura y respondió, si ya no necesita tus oraciones, irán a quienes las necesitan. El amor nunca falla en el objetivo. Para él, rezar por los muertos era un acto de puro desapego. Nadie lo ve, nadie lo aplaude. No trae retornos inmediatos. Pero el cielo, dijo, lo guarda como un tesoro. Porque es amor sin expectativas, explicó. Una vez describió orar por los muertos como la forma más elevada de caridad, porque los muertos no pueden pagarnos, excepto con sus oraciones cuando llegan al cielo. Y el Padre Pío estaba seguro, ellos pagan y cómo pagan. Afirmó que las almas liberadas por nuestras oraciones se convierten en fervientes intercesoras. Rezan por tu familia, dijo, protegen a tus hijos, te acompañan en tus pruebas. Y cuando llegue el momento de tu muerte, te rodearán como una multitud de bienvenida. Sus visiones también revelaron que la oración puede llegar incluso a las almas que han partido repentina o violentamente, antes de que tengan tiempo de arrepentirse. Insistió en que el tiempo se comporta de manera diferente en el plan divino. Tu oración de hoy, decía, puede aplicarse a su último momento de ayer. Fue una de sus enseñanzas más misteriosas. Dios, que está fuera del tiempo, puede derramar su gracia en la historia. Para el Padre Pío, nuestras oraciones, cuando se ofrecen con amor, se convierten en parte de la misericordia que Dios muestra a un alma en su último aliento. Ningún alma, dijo, muere sin ser tocada por el amor. A una de sus hijas espirituales le confió, cuando rezas por los muertos, entras en la mente de Dios, participas de su ternura. También describió momentos en los que una paz abrumadora lo envolvió después de orar por los difuntos. Es la señal, dijo, de que un alma ha entrado en la alegría. E insistió, esa paz no era imaginación. Fue una comunicación, un eco espiritual del cielo. En los últimos años de su vida, el Padre Pío habló aún más intensamente sobre la importancia de orar por los muertos. Su cuerpo se debilitó, pero su intercesión se hizo más fuerte. Se sentó en su celda, con el rosario en las manos, susurrando nombres, algunos olvidados, otros recordados. Cuando se le preguntó por qué ponía tanto esfuerzo en estas oraciones, respondió, porque cuando estoy ante Dios, quiero estar rodeado de aquellos a quienes he ayudado. Luego, con una sonrisa, añadió, y quiero que digas, no nos ha olvidado. El Padre Pío quería que el mundo entendiera que orar por los muertos no es estar de luto. Es amor en movimiento. Es el gesto de abrir ventanas en el cielo. Es la continuación de relaciones que parecen haber terminado, pero no es así. Es un regalo que va más allá de lo que podemos seguir. En una frase que se convirtió en una de sus enseñanzas más repetidas, resumió, donde hay amor,
No hay distancia entre los vivos y los muertos. Para él, la oración por los difuntos era una prueba de esta verdad, el hilo que une los corazones a través del velo. Y creía que cada vez que oramos por alguien que ya no puede hablar, Dios se inclina para escuchar y susurra: ahora mismo, te pareces más a mí que nunca.